Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de estar reunidos y nos reunimos en su nombre. Gracias al Señor. Esta semana tendríamos la siguiente parte de la predicación del Evangelio, de esta lección que es la número, les digo ahorita, la número 22. La lección número 22. Eh, que habla pues acerca de esto. La predicación del Evangelio debe ser algo notorio y constante en nosotros como un signo o como una señal de que somos salvos en primer lugar, ¿verdad? Si somos salvos predicamos el Evangelio. Pero pues hay que saber qué es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas, lo bueno que nos ha sucedido. Isaías 52:7, las alegres nuevas, las buenas nuevas, las buenas nuevas del que trae eh, nuevas que publica salvación. Y luego Romanos 10:15, de los que anuncian las nuevas de cosas buenas. Entonces eso es el Evangelio. Tenemos buenas noticias para la gente. Todas esas cosas buenas que nos ha sucedido. Y que el Señor pues nos ha salvado y nos quiere seguir salvando, que el Señor murió por nosotros, pero también nosotros morimos en Él. Aleluya. También vimos acerca del contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio es Cristo mismo, es Jesucristo mismo. Hechos 5:42 dice, enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo, de Jesús el Cristo. Luego dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el contenido del Evangelio es Cristo, especialmente como nuestra experiencia. Y este es un asunto bien importante mencionarlo porque ciertamente en el recobro del Señor tenemos mucha riqueza en cuanto a la verdad. La verdad ha sido recobrada, muchas verdades han sido recobradas, tenemos una gran cantidad de libros, las notas explicativas o explicatorias de la Biblia, de versión recobro. Así que es mucha información, eh, mucho conocimiento de Cristo, pero necesitamos recordar que tenemos que ir al mismo Cristo, ¿verdad? Al mismo Cristo, tener esa experiencia no como la de los escribas, que ellos iban a la escritura, pero no querían ir a Él, no querían ir al Señor. Así que el contenido del Evangelio debe ser y es Cristo mismo. Dentro del contenido vimos algunas características del Señor. Por ejemplo, Él es tanto Dios como hombre. Romanos 1:1 al 4. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios, el que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. También Cristo, como contenido del Evangelio, ha venido a ser el Salvador de los pecadores, de los cuales éramos y todavía en alguna medida somos. Y Él ha venido a ser nuestro Salvador. Esto también es Cristo como el contenido del Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio que os he anunciado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto que estoy mencionando ahora es el contenido del Evangelio. Así que el Evangelio no solo es decir que Cristo murió por nuestros pecados únicamente, sino que Jesús es tanto hombre como Dios. Y explicar esto, ahondar en esta verdad, es predicar el Evangelio. Hablar que Cristo pues murió, sí, pero también fue sepultado, también, y que resucitó. Eso es el contenido del Evangelio.
La predicación del Evangelio se refiere a describir a Cristo, que es nuestra buena noticia. El Señor llevó nuestros pecados, fue a la tumba y luego resucitó. Entonces, esto es parte de lo que es el contenido del Evangelio. Otra de las cosas muy importantes que mencionamos la semana pasada fueron otras designaciones acerca de la predicación del Evangelio. ¿Qué otra cosa es predicar el Evangelio? ¿O cómo se predica el Evangelio de otra manera, según nos dice la Escritura? Hechos 1:8, el testificar. Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es predicar el Evangelio. Así que predicar el Evangelio no es solo ponerse en una esquina con un micrófono y hablar a la gente que está ahí, sino también testificar. Luego, otra predicación del Evangelio es llevar a la gente o llevar gente al Señor. Juan 1:40-42. Andrés halló primero a su hermano Simón y le trajo a Jesús. O sea que Andrés llevó a Pedro a Jesús. Y entonces esa fue una predicación del Evangelio también. Juan 4:36. ¿Qué es también predicar el Evangelio? Sembrar. Dice esta cita: recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así que cada vez que hablamos estamos sembrando semillas de este Evangelio maravilloso. Mateo 9:38. ¿Qué más también es predicar el Evangelio? Segar la mies. Dice este versículo: rogad pues al Señor de la mies que lance o envíe obreros a su mies. También llevar fruto. Juan 15:16 dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que estos 5, falta uno que es el hecho de pagar una deuda. Dice Romanos 1:14-15, deudor soy y pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Entonces, estas 6 actividades, dicho de alguna manera, son consideradas por la Escritura también predicación del Evangelio. Amén. El asunto de predicar no solo es o debe ser el fruto de nuestra experiencia de la salvación y el hecho de querer compartir esto que hemos recibido con las personas, sino que también es una comisión, es un encargo que nos ha dado el Señor. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al ser una comisión por parte del Señor, esto se vuelve como un mandato, es eso, un encargo. Quiero que hagan esto, quiero que hagan aquello, quiero que digan aquí, quiero que digan allá. Como cuando el Señor instituyó la reunión de la mesa del Señor en esa última Pascua para Él y sus discípulos. ¿Verdad? Haced esto en memoria de mí. ¿Verdad? Cada vez que os reunáis a partir el pan y a beber de esta copa, hacedlo en memoria de mí hasta que yo regrese. Fue un encargo. Mencionábamos versículos como: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene. Eso también es un encargo. Así que el Señor nos ha encargado que prediquemos el Evangelio. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda creación. Así que el asunto de predicar el Evangelio es un encargo por parte del Señor. Cuando no solo es engendrar a nuevos creyentes, sino al nuevo creyente y la nueva creyente que ha recibido al Señor, recibe perfeccionamiento, cuidado y pastoreo por parte nuestra, también es una predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio está relacionada con la salvación, por supuesto, con la salvación inicial, pero también con la salvación diaria, que necesitamos experimentar cada día. La salvación inicial abarcó nuestro espíritu humano y una parte del alma en ese momento, ¿verdad? Que hemos sido capturados por el Señor. Amamos a los hermanos, amamos las reuniones. Esa pequeño o esa primer prueba de que somos salvos. Pero a partir de ahí tenemos otras 2 partes en nuestro ser. Si nuestro espíritu fue regenerado, recibió la vida divina,
nuestra alma debe también recibir su porción y nuestro cuerpo también debe recibir su porción. Pero nuestra alma recibe la porción de esta salvación mediante nosotros experimentamos y disfrutamos diariamente o constantemente al Señor. Entonces, cuando hacemos esto de ganar, de obtener, de disfrutar y de recibir al Señor, aparte de la salvación inicial, nos está salvando la siguiente parte. Eso también es una predicación del Evangelio. Para poder tener una predicación que sea, el hermano aquí menciona la palabra exitosa y también menciona la palabra efectiva. Realmente necesitamos tener una experiencia profunda y subjetiva con el Señor por medio de nuestro espíritu. Debemos recordar que el hacer esto de tocar al Señor con nuestro espíritu consiste en centrar todo nuestro ser en el Señor. Cuando nuestra mente está vuelta a Dios, nosotros empezamos a ver con claridad y nos damos cuenta principalmente y primordialmente de nuestra condición para volvernos al Señor, pero luego también de la dirección o de la dirección hacia dónde movernos o de la instrucción que el Señor nos está dando. En este caso, hablamos acerca de la predicación del Evangelio. Para predicar el Evangelio debemos ser ardientes en espíritu. Hechos 18:25 dice, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. También ser enardecido en espíritu. Hechos 17:16. Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Otra de las características de la actitud necesaria para predicar el Evangelio es no estar avergonzado del Evangelio, ¿verdad? Romanos 8:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Y falta una parte, pero sí lo dejamos hasta ahí. Entonces, esto es bien importante, poder vencer ese avergonzarnos del Evangelio. Cuando nosotros no nos anunciamos como creyentes en el trabajo, en la universidad, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta y dicen, y cuando ya hay algo demasiado fuerte ya decimos, no, es que yo soy creyente. ¿De veras eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Ni lo sabía. Existe una pseudo vergüenza, ¿verdad?, al Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos dejar de sentirnos avergonzados? Tocando al Señor, experimentando al Señor, participando de su naturaleza santa, que nos impregna y nos transmite y nos permea su naturaleza santa. Luego, otra parte de la actitud es estar dispuesto a sacrificar nuestra posición. 1 Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho, todo para que de todos modos salve a algunos. Todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es importante este asunto de sacrificar nuestra posición, ¿verdad? La posición que en algún momento hemos alcanzado, y no hablo de posición de jerarquía, ¿verdad?, sino nuestra posición en el momento que nos convertimos en aquel y en aquella que cuidan a otros, ¿verdad? O que toman alguna delantera en algún momento, en algún servicio. Sin embargo, hay un momento en el cual debemos perder nuestra cara, nuestra posición, la comodidad en la que estamos, para ganar a la mayoría, a mayor número. Aquí el hermano Pablo dice que se ha hecho débil a los débiles. A todos me he hecho todo, ¿verdad? Definitivamente una persona muy flexible que no amaba la posición que tenía. Otra de las características está en 2 Corintios 12:15, gastar y ser gastado alegremente. Me llamó la atención esta palabra alegremente. Y dice la cita, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Amén.
llegar a esa consideración, ¿verdad? Que amamos las almas de las personas. Predicar el Evangelio y diría de esta manera, la predicación inicial, que relativamente es sencilla porque tira la semilla y oran y ya está. Pero la predicación que sigue después, ¿verdad? Con ese Evangelio, con esas buenas noticias que ahora deben abarcar la parte intermedia nuestra, que es el alma, ahí se vuelve ya un asunto un tanto desafiante. Tenemos a veces la costumbre de que nosotros nos gusta pastorear y cuidar a las personas que nos caen bien o a las personas que tienen una buena posición económica, nos gusta ir a sus casas, comer su comida, pero en el momento que nos toca ir a otra casa distinta, recuerdo que hace muchos años, íbamos a cuidar a un joven a una colonia. Nosotros vivimos aquí en un área popular de aquí en Guatemala, pero hay otra área más para abajo que todavía las casas son más sencillas. Y recuerdo que el hermano que iba, porque no iba yo, no voy a contar un testimonio personal en este caso, de alguien que va a hacer un trabajo tan extenuante y muy específico. Llegaba en su carro y luego le tocaba ir hacia abajo en el barranquito. Y hasta por ahí abajo estaba la casa de este hermano Luis. Y hasta allá iba, ¿verdad? Era incómodo, hasta peligroso, pero dice acá gastar y ser gastados alegremente, pero es por amor de las almas, ¿ah? Por amor de las almas, que el mayor número, me gustó eso, que el mayor número puedan ser salvas. Otro asunto que relacionaría yo con el número 1, que es dar testimonio, es el número 6, y dice, no temer las aflicciones. Segunda de Timoteo 1:8, sufre el mal junto con el Evangelio según el poder de Dios. Mire, sufre el mal. En algún punto nosotros debemos darnos cuenta que realmente nuestra vida humana es para ser tratados, ¿verdad? No pasa un día sin que tengamos un inconveniente, no pasan 2 horas sin que tengamos una situación a la cual que enfrentar. Y que en cada situación de estas viene el desafío, primero, de guardar silencio, ¿verdad? De no contestar, de no caer en que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es de nacido del espíritu, espíritu es. La primera parte, ¿verdad? Que a veces respondemos con la carne y ¿qué es lo que vamos a recibir? Más carne. Pero lejos de esto, a las aflicciones no les debemos temer, sino sufrir el mal junto con el Evangelio según el poder de Dios. Así que para poder vencer el temor a las aflicciones y a los problemas, lo que se necesita es el poder de Dios. Ser llenos. Vimos lección anterior el tema de ser llenos interior y exteriormente, y esta lección vuelve a tocar ese asunto. Definitivamente para predicar el Evangelio necesitamos estar llenos. Para llegar a no temer a las aflicciones, debemos estar llenos. Número 7, dejar todo. Marcos 10:29, ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Amén. Muy bien. En parte estoy repitiendo algunos de los asuntos que vimos o puntos que vimos la semana anterior para luego poder concluir. Ahora, cuando damos ese paso en cuanto a lo que hablamos, ¿verdad? Primero, el primer paso es compartir en una reunión, ¿verdad? De profetizar de repente, o en una reunión de lectura que hay el chance o está destinado a que compartamos. Ese es un punto o es un asunto que para algunos es muy desafiante, ¿verdad? El hablar en público, porque implica haber leído, haber retenido lo que voy a hablar y luego hablarlo, ¿verdad? Pero luego la predicación del Evangelio no es hablar en una reunión necesariamente, sino hablar, por ejemplo, en la calle, o hablar con un familiar, o hablar con un amigo, y tener esta conversación que es diferente, que es más alta que decir cómo estás, cómo te ha ido, qué tal, cómo has estado hoy, sino que hablar del Señor y hablar esta persona maravillosa, ¿verdad? Entonces los que predicamos el Evangelio,
debemos también tener un rasgo en nuestro carácter muy distintivo. Filipenses 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Tiene que ver con nuestra manera de reaccionar ante las situaciones, ¿verdad? Que vemos todo el día. Juan 15:5, y esto es muy importante porque va con la anterior, permanecen en el Señor. Dice esta cita, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí en este versículo vemos una clave, un secreto, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para llevar fruto? Para llevar mucho fruto, ya sea el fruto del Espíritu, o bien, ¿cómo se llama? El fruto relacionado con el incremento. Hermanos y hermanas, necesitamos permanecer en el Señor. ¿Dónde estaba? Es que me movieron aquí. Acá está. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. Es muy impresionante, ¿verdad? Considerar esto, ¿verdad? ¿Cómo llevar fruto? Permanezcamos en el Señor. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Pues poniendo nuestra mente en él. Cuando permanecemos en él, Dios nos guarda y nos cuida. Dice su palabra en Ezequiel, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Si permanecemos en el Señor, Dios nos guarda y nuestra confianza en Él crece. Quiere decir que nuestra fe crece. Amén. Entonces, aleluya por estas características de las personas que predican el Evangelio. Debemos ser esas personas, podemos ser esas personas. Cristo está en nosotros, démosle el espacio para que nuestro vivir sea un vivir de acuerdo con lo que estamos hablando. Pero especialmente el punto 2, que habla acerca de permanecer para llevar fruto. Para esta predicación es necesario que estemos permaneciendo en el Señor. Predicar el Evangelio es derribar muros, ¿verdad? Es entrar al campo del enemigo y recobrar lo que él se ha robado. Entonces, para predicar el Evangelio se necesita tener autoridad. Es lo que dice Mateo 28, del 18 al 19. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire esta parte tan interesante del versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso los envío. Aleluya. Necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos permanecer en Él. Permanecer en la vida divina y no en nuestra mente natural. De tal forma que nosotros tengamos la autoridad del Señor. Esta autoridad lo trasciende y rige todo, lo controla todo. Hace que las cosas que no son lleguen a ser, ¿verdad? Esa es la autoridad que le fue dada al Hijo, ¿verdad? El Hijo era el que operaba la obra de la creación y la restauración de la creación. Sea la luz. Y fue la luz. Ese es el Hijo, esa es la autoridad del Hijo. Con esa autoridad de la obra de restauradora y creadora del Señor, con ese poder de traer las cosas, de traer cosas de donde no hay nada. Aún para sostener la creación en su lugar es debido al poder. Entonces, para predicar el Evangelio se necesita tal autoridad, tal poder. ¿Cómo conseguimos eso? Permaneciendo en el Señor. Por otro lado, aparte de la autoridad, se necesita el poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, tenemos a Cristo como el poder de Dios. Necesitamos permanecer en Él, nuestra mente constantemente en Él, para que lo que Él hable a través de nosotros, pues tenga el poder. Ahora, esto parece
que fueran como puntos muy descriptivos o en algún punto, digámoslo de esta manera, teóricos. Pero, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? La primera cosa que hay que hacer para poder ser personas que prediquen el Evangelio es construir o edificar una vida de oración. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Producto de la oración. Producto de la oración es esa llenura exterior que hacía que hablaran con denuedo. Ellos hablaban y aunque a veces les contestaban mal o no les ponían atención, seguían hablando y seguían hablando y seguían hablando. Entonces necesitamos ser personas de oración. Yo recuerdo a veces que yo mismo pensaba de esta manera, ¿verdad? Cuando a veces había alguna cosa que tratar o reportar a los hermanos y decían vamos a orar, yo decía para mí mismo, eso es no voy a hacer nada nunca. Entonces ahí quedó lo que hablamos, imagínense eso. Entonces todas las cosas en el universo le pertenecen a Dios, la iglesia es de Dios, la naturaleza es de Dios, nuestra propia vida es de Dios. Si vamos a hablar acerca de las cosas de Él, necesitamos preguntarle a Él, ¿verdad? ¿Y cómo le podemos preguntar a Él qué quiere hacer? Por medio de la oración. La oración es eso. A veces dice, usted dígale a Dios tal y tal cosa. Eso es orar. Entonces, para predicar el Evangelio necesitamos orar. Tienen la carga, el deseo de tener un día de ir a repartir tratados. ¿Qué hay que hacer antes de eso? Mucho tiempo, lo más que se pueda. Orar. Orar. Y el Señor empieza a revelar en esa oración qué quiere hacer. Entonces uno tiene el sentir, Señor, oramos que haya muchos jóvenes en la universidad. Señor, oramos para que el clima sea benigno, para poder estar en el campus y no nos llueva, por decir algo, que no haya mucho frío, etcétera. Para predicar el Evangelio necesitamos ser gente de oración. Oración. Número 2, lo que hablaba hace un momento y que la lección anterior trataba, ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. De nuevo, Hechos 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo exteriormente se refiere a un rebosar, de estar siendo llenos, de estar recibiendo la naturaleza santa de Dios, ¿verdad? Y que entra por medio de la oración, por medio de orar, leer, por medio de escuchar a los hermanos, compartir, etcétera, por medio de invocar, por medio de orar, leer. Hermanos y hermanas, esa es la manera, orar primero, pero luego ser llenos exteriormente. Entrar en el Señor, cantar un himno, lo que sea necesario para que empiece a fluir de nuestro interior esas aguas de la salvación. Número 3, y esto es bien importante, es seguir al Espíritu. Hechos 8, 29 y 30 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, o sea, Felipe se movió, siguió el Espíritu, siguió la instrucción del Espíritu. Para predicar el Evangelio necesitamos ser aquellos que siguen el Espíritu. Yo estoy muy seguro que muchos escuchamos la voz de Dios, que nos dice que haga esto, que haga aquello, que no haga esto, que no haya aquello, que vaya o que no vaya, que hable o que no hable. Y lo escuchamos, pero muy pocos seguimos lo que nos está diciendo. No hacemos caso a lo que nos está diciendo, no obedecemos lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos está hablando constantemente. Y necesitamos ser aquellos que escuchan al Espíritu de Dios, que escuchan al Espíritu Santo, pero que lo siguen también. ¿Con qué decir? ¿Con dónde ir? Con todo. Con todo, todo, todo. Así que muy importante en la predicación del Evangelio seguir al Espíritu. ¿A quién le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Otra característica, 2 Timoteo 4:2, que proclames la palabra y que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esto es para que de verdad tengamos un resultado en nuestra predicación del Evangelio. Nosotros no debemos estar limitados por el tiempo, ¿verdad? Ciertamente tenemos ocupaciones, pero seamos flexibles en nuestra manera de ser.
Seamos flexibles en nuestra manera de ser. No sé si le ha pasado a alguien, tiene un contacto con una persona y de repente se extiende, pero usted tenía solo determinado 15 minutos para esta predicación del Evangelio y vamos a otra cosa, ¿verdad? No debemos estar limitados por el tiempo, no limitemos al Señor. A veces esto de limitar al Señor, yo he escuchado que lo hablan diciendo, refiriéndose a la bendición que Dios pueda dar. No limitemos al Señor con lo que nos quiere dar, sí, pero no limitemos al Señor con lo que Él quiere ganar de nosotros. A veces nosotros somos esas barricadas, ¿verdad? Esas barricadas, esos obstáculos para que Dios pueda laborar y avanzar en cada uno de nosotros. 2 Corintios 12:15, amar a la gente, gastando y siendo gastado por ellos. Este versículo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Hace un momento mencionábamos este tema de amar a las almas, para tener la carga de las almas. Mi hija grande está estudiando ya en bachillerato, lo que va antes de la universidad, y hemos ido a dejarla y a traerla estos días, y vemos aquella cantidad de jóvenes, y qué hablan, y qué piensan, y qué dicen, ¿verdad? Y aquí deberíamos predicar el Evangelio, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad? Pero no solo de los nuevos, también de los que ya tenemos. Recordemos que los que ya tenemos a veces, y no digo tenemos porque sean nuestros, los que ya estén en la iglesia también necesitan ser cuidados y necesitan que nosotros seamos gastados por ellos y por ellas, ¿verdad? Nuestras cosas y aún nosotros mismos. Entonces, esta es una manera en la que nosotros de verdad amamos al prójimo, ¿verdad? Esa es la manera. ¿Cómo ama usted a alguien? Gastando lo suyo y gastándose a usted mismo. Número 6. Número 6. Esto es acerca de cómo predicar el Evangelio. Estamos hablando de amar a las personas gastando y siendo gastados. Número 6. Hablar la palabra de Dios. Hablaba con denuedo la palabra de Dios. A veces veo yo que hay un poco de inquietud por los temas de conversación con los jóvenes, ¿verdad? O con los hermanos, ¿verdad? Y nos vamos a platicar o a conversar de un montón de cosas que, pues en parte, los pastoreos uno a uno especialmente, pues tienen una etapa donde se busca que la persona se abra. Y le preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Esto y lo otro y aquí, pero no nos quedemos alrededor de esto. Eso solo es para obtener una apertura. Pero a partir de ese momento necesitamos aprender a hablar la palabra de Dios. A hablar con denuedo la palabra de Dios. No nuestra palabra, ¿verdad? Usar la palabra del Señor, usar lo que Él nos está diciendo, no lo nuestro. Y este es el secreto para tener una exitosa predicación del Evangelio, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios, hablar lo que dice Dios, no lo que nos acontece o lo que nos sucede a nosotros propiamente. Y número 7, ir de casa en casa para encontrar a los hijos de paz. El versículo aquí de referencia es Lucas 10 del 2 al 6. La mies, a la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Id en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hay algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre aquella. Esta experiencia de buscar a los hijos de paz, de salir a donde están ellos, debe ser algo que sea parte de nuestra vida. Debe ser parte de lo que nosotros somos, ¿verdad? No es que vaya nada más a poner un anuncio ahí pegado a la puerta, los invitamos a que vengan y me siento adentro sin salir a hablar con nadie, ¿verdad? Practiquemos con los que ya tenemos, prediquémosle el Evangelio de la salvación eterna, como decimos, de la salvación de nuestra alma, a los jóvenes, a los hermanos que ya se reúnen con nosotros. A veces usted piensa que lo que yo sé del recobro es muy poquito. Le puedo asegurar que todos sabemos un poquito, ¿verdad?
que hay tantas cosas porque el contenido del Evangelio es Jesucristo y Él es tan extenso y tan amplio que hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Hay tanto de qué hablar por un lado, pero por otro lado hay tanto que no saben. Mire cómo dice este versículo que leímos hace ratitos: la mies, la verdad, es mucha. La mies es ese sembrado, ese cultivo que ya está listo para cosecharse. Y está viendo el dueño del terreno que no se va a dar abasto, el que necesita más gente. Por eso hay que pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a su mies. Ya tres asuntos nada más. Una, dice 1 Corintios 9, el 16 al 17. Predico el Evangelio, por lo cual si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Cuando hablamos de recompensa, puede ser que nuestro pensamiento sea en algo financiero, o de repente salud, o pues algo financiero relacionado con posesiones, ¿verdad? Pero hay una recompensa más específica por la predicación del Evangelio, ¿verdad? Incluye, por ejemplo, la corona de justicia. Y eso está en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Entonces, no es tan sencillo explicar en qué consiste la recompensa, pero seguramente el Señor, que Él está con la disposición y está acostumbrado a dar abundantemente, la recompensa debe ser grande. Así que no lo piense nada más en la recompensa, pero también piensa en la recompensa. Cuando predique el Evangelio, recompensa va a tener. Ahora, en el sentido opuesto, ¿qué va a pasar si no predicamos el Evangelio? 1 Corintios 9:16 dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo nos anima a predicar del Evangelio, pero dice aquí: ay de mí. Entonces eso se refiere a algo que no vaya a ser agradable, que no será algo honorable. Y entonces este paréntesis acá es como una palabra de advertencia, porque hay algunos que se escudan en el famoso sentir, ¿verdad? Yo no tengo el sentir para ir a la reunión. Wow. No tengo el sentir de predicar. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, esto es algo que es demasiado ligero, ¿verdad? El sentir que andamos buscando es el sentir del Señor, el sentir de vida, que por supuesto nos va a decir no a algunas cosas, pero no a no reunirnos, ¿verdad? No a no predicar el Evangelio. Entonces, o que no, allá otros son los profetas, otros son los evangelistas. No, necesitamos predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio desde testificar. Así que no sea angustia, ¿verdad? Que tenga que ir al Transmilenio, no sé cómo se llamará allá, al transporte público y a meterse entre el tumulto de la gente y ahí empezar. Claro que está bien hacer eso y qué bueno que fuera, pero no se refiere a eso, sino que se refiere a desde dar testimonio. ¿Se recuerdan? Que vimos, ¿verdad? Las otras designaciones de la predicación del Evangelio: testificar, sembrar, llevar fruto, llevar gente al Señor. Eso es predicar, pero debe ser parte de nosotros. No es algo para lo cual también tengamos que esperar mucho. Entonces vimos en esta última parte que hay una recompensa. El Señor sabe recompensar bien. Es como cuando usted va a cierta casa, ¿verdad? Y dice: ay, 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 aquí se come bien, ¿verdad? Aquí esta hermana nos da tal cosa siempre. Había una hermana que íbamos a ver y me daba un gran bodoque de dulce de leche cada vez que llegaba. Entonces ya sabía yo, ¿verdad?, que llegar a esa reunión y tener una recompensa muy dulce para mí. Entonces, hermano y hermana, el Señor, la recompensa que tiene para nosotros va a ser buenísima. Por supuesto que sí. Que no sea esta la motivación, pero sepa lo que va a tener una recompensa. Pero también, opuesto a eso, hay un ay. Que eso debe ser algo negativo, ¿verdad? Ay. Por último, también, que sería también una palabra de advertencia, dice lo siguiente en Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. En esta alegoría de Cristo y el Padre, Cristo es la vid, ¿verdad? La plantita de donde salen las uvas. Los pámpanos somos nosotros,
nos representan a nosotros y son esos brotes de donde cuelga un racimo de uvas. Y el Padre es el labrador, quien cuida de la vid. Entonces, hay algo importante con los pámpanos. Los pámpanos deben dar fruto. Y si no da fruto, va a ser quitado por el Padre. Entonces, ¿qué implicará eso, verdad? ¿Qué significará esto? Que un pámpano sea quitado de la vida, eso significa que el mucho o poco suministro que usted está recibiendo del Señor le va a ser quitado, ¿verdad? Todo ese suministro del Señor, todo eso que recibimos de Dios, el gozo, la paz, nos va a ser quitado si nosotros no predicamos el Evangelio. Pero yo quisiera que se centrara en las otras designaciones de la predicación del Evangelio, para que sepa que predicar el Evangelio es esto, es esto, es esto, es esto. Entonces, todas esas designaciones adicionales a la predicación del Evangelio deben ser parte de nuestra vida, deben ser parte de nuestro diario vivir, ¿ah? De tal forma que eventualmente recibamos la recompensa, y de modo de que de tal forma nosotros no seamos apartados de ese suministro de vida. ¿Cómo será ser apartado de eso, verdad? Hay momentos en los que nosotros sentimos que la oración no pasa del techo, o que por más que invoquemos, no siento nada, no percibo nada. A veces eso sucede cuando uno está, cuando hay un pecado, ¿verdad? Cuando hay una cuestión ahí que hay que confesar y hacer y tomar medidas con respecto a eso, ¿verdad? No siento nada, no percibo nada. Repito, aún invoco el nombre del Señor. Ese es un pámpano que fue cortado, ¿verdad? Sigue siendo creyente, ¿verdad? Pero está lejos del suministro. ¿Qué necesita? Volver a injertarse a la vida, volver a ser injertado a la vida, ¿verdad? Ser incorporado nuevamente. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, recuerden que estas lecciones son las lecciones de vida. Estamos en el tomo número 2 y estas 2 semanas estuvimos con esta lección acerca de predicar el Evangelio. Muy importante, 2 asuntos en cuanto al cómo predicar el Evangelio. Uno, que seamos personas de oración. No escatimemos eso. Usted siéntase feliz cuando de repente, ya oré 20 minutos, ya oré media hora. Hermanos, oramos 40 minutos. Qué lindo eso. Eso es hermoso. Pero por otro lado, quisiera recalcar también el asunto de seguir al Espíritu. Seguir al Espíritu. Tenga por seguro que el Espíritu le ha estado hablando siempre a usted. El problema es que nosotros a veces no lo escuchamos. Estamos en nuestras cosas, encerrados, y no lo escuchamos. Y como no lo escuchamos, no lo seguimos. O a veces lo escuchamos, pero no tenemos la suficiente fuerza para seguirlo a donde Él está yéndose, a donde Él se está moviendo. Así que, amados hermanos y hermanas, qué gusto poder estar con ustedes. Yo me detengo acá. Amén, hermano Josué. Ya voy a colocar aquí. Amén. Recording stopped. Hermanitos y hermanitas, para que podamos compartir lo que el Señor nos ha regalado, profetizar, máximo 2 minuticos, que todos podamos compartir. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Adelante, hermano Juan Carlos. Hermanos, Sí, hermano, te escuchamos. listos a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Amén. Palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo, según de Timoteo 4:2, hermanos. El Señor nos invita desde la semana pasada a predicar el Evangelio a toda la creación. Y como decíamos desde el principio de estos mensajes, el contenido del Evangelio es Cristo mismo, que mora entre nosotros. Y nos da una serie como de pautas, diría yo, hermanos, que debemos comportar del Evangelio de Cristo, siempre permaneciendo en el Señor. Oh Señor Jesús. Y él en nosotros, ser uno con el Señor. Nosotros cada vez que nos reunimos decimos, Señor, que tu espíritu edificante sea uno con nuestro espíritu. Así es como nosotros podemos llevar el Evangelio a varios hermanos. El Señor nos da la autoridad, hermanos, para predicar el Evangelio. Y cobardía, hermanos.
es siempre un espíritu de poder, por eso necesitamos el poder de Cristo a través del Espíritu Santo que contiene al Dios triuno para llevar esa palabra, siempre estar dispuestos con ese mensaje a la hora y en el momento indicado, alimentando a nuestros hermanos, protegiéndolos, guiándolos y guardándolos. Debemos ser personas de oración constantemente, hermano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, para predicar el Evangelio de forma eficaz, ser llenos exteriormente del Espíritu Santo, hermano. Esto nos da el de nuevo para llevar la palabra a más hermanos y hermanas. Debemos seguir el guiar. A mí me ha pasado varias veces que siento que algo interiormente me dice, a esta persona sí hay que predicarle, a esta persona no, porque no está recibiendo y trata como de meterle otras cosas que no es del Señor. Debemos amar a otros, y nosotros lo hemos visto esta semana, amar a nuestros enemigos, amar a todos los que nos rodean y gastar y ser gastados, hermanos, para llevarles esa palabra. A mí se me gusta la palabra esa de la paciencia también, por amor a las almas, hermanos. Debemos hablar la palabra de Dios y no la nuestra, hermanos. A veces cuando profetizamos, comenzamos a hablar en el yo y no en la palabra del Señor. La mejor manera de predicar el Evangelio es ir de casa en casa, visitar a los hermanos para conducirlos a que crean, sean bautizados y sean salvos. Amén, mis hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Quién más? Bueno, Luz, Linda, adelante. Amén, hermanitos, gracias y paz. Bueno, pues qué maravilla que el Señor nos recuerde que nosotros tenemos que ser personas de oración para poder predicar el Evangelio y necesariamente seguir al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor se está moviendo por toda la tierra. Él nos da de todas maneras una recompensa y nos dice que todo pámpano que no lleva fruto es cortado. Entonces no tenemos excusa porque Él nos ha transmitido su naturaleza santa, Él nos ha santificado en posición y, y entonces es una manera de amar a las personas, las almas que están totalmente descarriadas como estábamos nosotros, ¿no? Y el Señor nos ha ido perfeccionando poco a poco, gracias Señor, porque es algo maravilloso lo que tú nos encargas, que derribemos ese muro, tantos muros que le pone la gente con esa autoridad que Él nos dio, porque Él nos dice que toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces no tenemos excusa, eh, necesitamos tener en cuenta que sí, que somos personas que tenemos poder, como dice Hechos 4:31. Además de eso, ser personas de oración todo el tiempo y hablar con de nuevo, permanecer en el Señor. No lo podemos hacer fuera de nosotros mismos. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Debe ser algo notorio y constante. Nosotros ejercemos esa profesión porque es básicamente lo que el Señor nos encargó en Marcos 16:16. Esas son las buenas nuevas que Él nos dijo que teníamos que transmitir por todas partes. Entonces estamos anunciándolas. Y bueno, impresionante que el Señor nos dé esa motivación a cada momento, porque el contenido del Evangelio es Cristo mismo, es la vida misma. Entonces, gracias Señor por habernos escogido y muchas gracias te damos también, Señor, porque nos has llamado a ser testigos y a ir por todas partes a sembrar tu palabra por todo lado. Gracias, Señor, porque, porque todo el tiempo nos estás animando a que permanezcamos en tu espíritu para que esa palabra lleve mucho fruto y pueda ser sembrada y pueda después ser cegada esa mies. Amén, hermanitos. Adelante, hermana Ana Arango, y se prepara la hermana Clarines Gómez. Amén, hermanitos. Em, Qué importante es permanecer en el Señor para poder llevar fruto eh, y seguir al Espíritu del Señor. Como decía el hermano, a veces el Señor nos habla y nos habla, pero nosotros no tenemos un oído adecuado para escuchar al Señor. Tenemos que estar alertas cada vez que el Señor nos hable porque podemos dejar pasar muchas oportunidades. A veces muchas personas, que el Señor nos perdone, pueden estar buscando la salvación y nosotros somos aquellos enviados por el Señor y no lo escuchamos, entonces dejamos pasar la oportunidad. Eh,
Debemos de aprender, hermano, muy bien a hablar la palabra con denuedo. Esa es la clave para entrar a las personas, porque si no conocemos bien la palabra, no vamos a quedar bien. Y me impactó mucho que cuando predicamos el Evangelio es una batalla. Nosotros estamos derribando muros, estamos entrando al terreno del enemigo para quitarle esa alma. Entonces, ¿cuánto debemos de permanecer en el Señor, hermanos? No es nuestra mente natural, porque se nos va a vencer, no vamos a ser capaces de arrancarle, nosotros le estamos arrancando un alma a Satanás, o sea que imagínense la batalla que estamos entrando, hermanos, para sacar a esa persona de las tinieblas y traerla a la luz. Entonces, ¿cuánto necesitamos permanecer en el Señor para tener esa autoridad y poder? Requerimos esas dos cosas para entrar a sacar a las personas del reino de las tinieblas, hermanos, para traerlos al reino del Señor. Entonces requiere de nosotros demasiada obediencia para el Señor, mucha obediencia al Señor y permanecer, hermanos. Si nosotros no permanecemos en el Señor, somos pámpanos que seremos cortados. Tenemos que permanecer en Él para llevar fruto. Y dice, si nosotros no permanecemos en Él, el fluir se corta, hermanos. Entonces no podemos llevar fruto. Nos toca volvernos al Señor, pedir perdón para volver, para que ese fluir vuelva a nosotros, para que podamos ser pámpanos que lleven frutos. Amén, hermanos. Amén. Hermana Clarín, es que ha abierto el micrófono. Buenas noches, hermanos. Yes. Sí, realmente cuando uno está acostumbrado a tener intimidad con el Señor, este profetizar y estar prontos para dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos la pida o donde veamos una oportunidad para hablar del Señor, en donde estemos, en la farmacia, en el mercado, en la carnicería, en un bus, en el taxi, donde sea, estar aprovechando ahí mismo, echar esa semilla, esparcir esa semilla pero todo tiene que ir seguido como tiene que notarse que no estamos haciendo como una repetición mecánica, como cuando a uno lo llaman por teléfono con esas llamadas comerciales, por teléfonos, por bancos, por que uno se afilia a tal cosa, uno de inmediato nota que estos chicos están leyendo un guión. Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por preguntar. El motivo de mi llamada, eso es mecánico, pero cuando una persona empieza a hablar de una manera espontánea, como una manera más personalizada, entonces le capta a uno la atención. Digo esto porque el que habla y el que llama y el que atrae es el Señor, pero también cada uno debe suplicarle al Señor que le coloque esa luz, esa palabra y esa manera de llevarla de manera que el otro sienta gusto, que se sienta atraído. Entonces, si nosotros, como decían ahora las hermanas y el hermano en su mensaje, estamos acostumbrados a esa intimidad con Cristo, pues como decimos por acá, el que entre miel anda algo se le pega. Vamos a transmitir a Cristo, vamos a estar tan impregnados y llenos de Él que cuando hablemos vamos a exhalar el aroma de Cristo y es eso lo que va a atraer a las personas o si definitivamente no es un llamado, pues que un rechazo. A mí me dio mucho consuelo, hermanos, cuando comprendí, cuando el Señor decía que a Él también lo rechazaron, pero Él dijo, el que me pertenece oirá mi voz y os escuchará. Entonces, no desesperarnos porque alguien nos rechazó, porque una de dos, o no es un escogido y nosotros no somos quien para juzgar y ya desechar la gente, o no es el momento. ¿Cuántas veces el Señor nos tuvo que buscar, tocar la puerta, mandar mensajeros hasta que por fin le abrimos esa puerta al Señor? Entonces, no juzgar de que no, 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 ese no es un salvo, ese está perdido. No, ¿qué tal? Jamás hacer eso. Al contrario, más orar por él, por los que nos rechazan. Y no, no es el momento, ya llegará de pronto otro hermano o nosotros mismos en otra ocasión. Pero lo más importante, que los demás, cuando nosotros hablamos, hermanos, sientan que es ese Cristo a través nuestro el que los está buscando. Amén. 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 Estamos viendo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Dice aquí que después de ir a producir creyentes en el Señor, debemos cuidarlos. La mejor manera de hacerlo es establecer reuniones en sus hogares para que estén cubiertos y protegidos, a fin de que reciban cuidado al ser nutridos y enseñados, y para que lleguen a ser fruto que permanece y que vivan en los pámpanos de la vid verdadera, es decir, en el cuerpo de Cristo, para hacer el aumento de Cristo. Pedir en el nombre del Señor requiere que nosotros permanezcamos en el Señor y permitamos que Él y sus palabras permanezcan en nosotros, para que en realidad seamos uno con Él. Así cuando pedimos, Él pide nuestra petición. Esta clase de petición está relacionada con llevar fruto e indudablemente será contestada por el Padre. Amén. Por eso necesitamos perseverar. Adelante, hermanita Gladys. Amén, hermano. Jesucristo es el Señor, mis hermanos. Para predicar el Evangelio debemos ser hombres de oración, ser llenos exteriormente del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu y acudir como fue Felipe. Felipe acudió, estando listos a tiempo y a destiempo, amando a la gente, gastándome, siendo gastados por las personas, hablar la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios con denuedo, hermanos, yendo de casa en casa. Y debemos hablar la palabra con denuedo porque debemos encontrar los hijos de Dios y con el hablar del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo. Aleluya, mis hermanos, gracia y paz. Amén, hermana Gladys. Gracias y paz. Hermana Gabriela, adelante. Gracias, Santo Edgar Santos. Estaba un Amén. poquito enferma, pero bueno, ahí estamos escuchando y estamos orando. El enemigo ha atacado bastante, pero la Así. gloria y la honra es para el Señor, porque Él es el victorioso. Amén. Lo que decía el santo y los santos, muy verídico. Sembrar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es muy importante, pero lo más importante es tener abierto nuestro hogar. Tuve una experiencia hace 2 días de una hermanita que se le había predicado el Evangelio, se le había sembrado la palabra hace más o menos 4 años, cuando empezamos el distrito, y ella era una bruja, pero terrible, una mujer tenía un altar demoníaco en la casa de ella, tenía un restaurante y se reunía con muchas brujas, y el Señor me llevaba allá a predicar el Evangelio. Y un día yo se la reclamé para el Señor, y para honra y gloria del Señor estuvimos allá en la casa de ella, enseñándole la palabra, y por último el Señor la llevó y tuvo un trato tremendo en España, por allá en España. Y hace 2 días el Señor volvió y la trajo, y cuando menos golpeó en mi casa. Y pues bueno, yo tengo un cuarto ahí en el primer piso donde abrimos, y ahí ella entró y empezamos a orar, y empezó ella a contar el testimonio. Y fue maravilloso, y pues yo sigo orando por ella y perseverando por ella. Ya tiene su familia acá y todo, entonces se la reclamamos para el Señor, y es muy importante. Sí, me ataca bastante el enemigo desde el día que abrí el hogar para el Señor, y llevaba ya perseverando mucho rato que se abriera, pero era una oposición. Pero la oración, como nos explicaba el hermano, la oración y perseverar en la oración, el Señor todo tiene su tiempo, y nos da la victoria, Santo. Aleluya, amén. Amén, hermana Gabriela. Gracias. Hermana Rosa, adelante. Sí, amén, hermanito. Sí, es un jalón de orejas para mí esta noche. De verdad que a veces uno se le olvida de verdad predicar el evangelio. A mí se me olvida y no sé ni hablar. Oh Señor Jesús, me falta de verdad meterme con el Señor en oración, comunión con el Señor, para que el Señor nos enseñe a llevar la palabra. Oh Señor Jesús,
porque sí, se necesita que este evangelio sea predicado. ¿Cómo podrá ser salvo los escogidos de Dios? El Señor nos lleve a hacer esta obra que el Señor nos manda. Realmente es ser de verdad, ser esclavo, esos siervos, esclavos del Señor. Eso es el servicio para el Señor. De verdad, estar en esta tarea porque es importante porque el Señor, Él nos coloca a nosotros como los pámpanos, que debemos llevar fruto. Si no llevamos fruto, entonces realmente no estamos haciendo nada. Oh Señor Jesús, esto fue de verdad, para mí ha sido un confrontar con el Señor. Oh Señor Jesús, me ha confrontado harto con esta palabra esta noche. El Señor nos enseñe y tenemos que orar para todo tenemos que orar y podemos aplicar al Señor el mismo que nos enseña, el mismo que va a hablar, nosotros no tenemos que tener temor después de que nosotros aprendamos a hablar la palabra del Señor, vamos a hablar con de nuevo y el Señor que convence, definitivamente. Damos gracias al Señor esta noche por eso que nos ha hablado el Señor.